Bien, mis hermanos, estamos listos para estudiar la palabra del Señor, para que Él nos hable. Amén, muy bien. ¿Está despierto? O ya se me durmió en la oración. Si no, despiértese, porque lo que hoy se va a hablar y cada domingo se habla es importante, es vida. Tengamos muy presente lo que estamos estudiando de esta carta para no perder la idea central y el propósito de la carta. El tema central de la carta a los Gálatas trata sobre la verdadera libertad cristiana, porque acuérdense el contexto cultural, histórico de los Gálatas, de dónde vivían, qué era lo que hacían, ¿sí me acuerdo? Y ellos fueron, así como usted y yo, fuimos libres. Y la palabra de Dios y Dios nos llama y nos llama a una libertad, pero una libertad en Él, una libertad cristiana, es decir, libres de las obras de la carne, de todo lo que es pecado de la carne, tema que ya se tocará en los siguientes capítulos, en los que faltan las obras de la carne, de todo eso se tocará en los siguientes capítulos, pero también debemos de recordar que esta carta también trata acerca de la justificación por la fe, lo que estudiamos muy puntual y hemos venido estudiando desde que inició la carta, ¿no? Y lo que estudiamos la semana pasada en el caso puntual de Abraham. Es decir, libres de las obras de la ley. Es decir, donde ninguna obra que los hombres quieran hacer será suficiente para alcanzar el favor de Dios y la salvación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La cual solo puede ser de una sola forma, por medio de la fe en Dios, por creer en Dios, que es depositar toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz y reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Redentor de nuestras almas, y que solamente por medio de Él hay salvación. ¿Sí escuchó eso? Solamente por medio de él hay salvación, ¿sí? Y en este capítulo 3, que básicamente trata de los argumentos que el apóstol Pablo da a los Gálatas para derribar ese hechizo. Sí, hechizo, porque así lo dice: oh Gálatas, ¿quién les fascinó? Y acuérdense que fascinar es hechizar. Así estaban, así de grave estaba la situación ahí con los Gálatas. Habían sido hechizados. Y aparte pues estaban ciegos y eso que estaban recibiendo como añadidura a la fe los estaba desviando de la verdadera fe. Estos son algunos de los puntos importantes que hemos visto del capítulo hasta la semana pasada, que la predicación del evangelio fue claramente presentado, Cristo fue claramente presentado. Otra de las cosas es que tanto los Gálatas como nosotros recibimos el Espíritu Santo solo por creer. Eso fue lo único que hicimos, solo por creer. Ninguna obra hicimos para que Dios nos llenara con su Espíritu, sino solo creer en Cristo Jesús cuando nos anunciaron el mensaje. Ningún esfuerzo también, otra de las cosas que vimos es que ningún esfuerzo que haga el hombre para ganarse el favor de Dios, no es que te vayas caminando ni de rodillas, ni lacerando, ni tocando puertas, tanto número de puertas diarias o guardar un día de reposo específico. Nada de eso sumará al sacrificio de la cruz de Cristo, nada de eso. La fe, otra de las cosas que vimos es que la fe también se produce en nosotros solo por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿Se aprendió, hermano? Gloria a Dios. De la misma manera que Abraham, así Abraham la escuchó, la creyó, la recibió y le fue contado por justicia y fue salvo y después obedeció. Otra de las cosas es que también es que todo el que cree a Dios de esa misma manera en la que creyó Abraham, es considerado verdadero hijo o descendiente de Abraham por la fe. No somos de linaje de carne, ¿verdad? Pero somos por la fe hijos de Abraham también. Y por este tipo, pero oigan, hago aquí el paréntesis, no se sienta tan orgulloso: ay, soy hijo de Abraham. No se sientan, somos hijos de Dios.
porque creímos de la misma manera, ¿verdad que sí? Porque al rato no vaya a ser que vengan como los judaizantes, el hermano dijo que somos hijos de Abraham. Sí lo somos, a la manera de la fe. También otra de las cosas es que nos ayudó a depender, a entender, a depender de las obras de la ley o de cualquier esfuerzo humano para alcanzar o ganar el favor de Dios. Nos pone bajo maldición, ¿sí? Todas esas cosas que hagamos para ganar el favor de Dios, hermano, nos pone bajo maldición. Entonces, ¿qué hacemos? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué nos pone bajo maldición? Porque no podemos cumplirla al 100%. ¿Alguien aquí puede decir que ha cumplido toda la ley? ¿Que ha cumplido todos los 10 mandamientos? Aquel que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y que le dijo, todo lo he cumplido. ¿Usted qué cree? ¿Lo cumplió todo? No, no lo había cumplido. Jesús le mostró que no lo había cumplido todo. Otra de las cosas es que Cristo, el inocente, el justo, por los pecadores, cargó con nuestros pecados y maldades y fue clavado en la cruz por nuestras transgresiones a la ley, por nuestras transgresiones a la ley moral de Dios, haciéndose maldición por nosotros, cumpliendo el pago que la ley exigía. Muerte, maldición. Deuteronomio 27:26, lo vimos la vez pasada. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y no sienta feo, mi hermano, así lo dice la palabra, maldito todo el que no cumple ni confirmare las palabras de esta ley. Cristo se hizo maldición en la cruz, tomando nuestro lugar para darnos su justicia, porque Él no pecó, porque Él era justo y perfecto, nunca pecó. Él pagó la enorme deuda que cada uno tiene con Dios, para luego justificarnos por su muerte y declararnos justos delante de Dios y darnos la salvación. Y aún más, obtener la misma bendición que Dios otorgó a Abraham para recibir por medio de esa misma fe el sello del Espíritu Santo, que lo vimos también. El sello que nos identifica como propiedad del Señor. ¿Es usted del Señor? Amén, qué bueno. Pero aquí tengo una pregunta. Me voy a quitar los lentes para ver, porque yo no veo de cerca, pero sí veo de lejos. ¿Cuántos de ustedes ya están circuncidados? Levanten la mano. Algunos están convencidos, exacto. Algunos están convencidos y algunos otros no tanto, mis hermanos. Claro, obviamente me refiero a la circuncisión, pero del corazón. La que Dios mismo nos hace en el momento que creímos en Él. Él nos circuncida en nuestro corazón. En ese momento, y en ese momento recibimos su espíritu. No es la de la carne, es la del corazón, como señal de que le pertenecemos. Amén. Ahora pregunto otra vez, ¿cuántos ya han sido circuncidados? Oh, qué convencidos, gloria a Dios. El apóstol Pablo va a continuar con su apología. ¿Qué es su apología? Es la defensa, ¿verdad?, del evangelio, de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para desenmascarar a los falsos y para hacer volver a las ovejas a su redil. ¿Y cómo lo hará? Pues bueno, continuará con el ejemplo de la fe de Abraham para enseñar que las promesas de Dios son irrevocables. Eso lo vemos en el versículo 15 y 18, ¿sí? También nos dirá el propósito de la ley, versículos 19 al 29. Y nos clarificará que la ley solo nos lleva a un destino final. ¿A dónde, mis hermanos? Por eso el tema se llama, ¿nos los pueden poner por favor? ¿Que nos lleva a dónde? A la cruz, a Jesús. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4, 1 al 6. Oye, hermano, tú sí no debes ser así cosas literal. Pues esperemos que no, mis hermanos, le corté mucho. Vamos a extraer los puntos importantes y sacar los principios para nosotros hoy en día. Amén. Porque todo esto es un solo hilo del mensaje. Vamos ahí a Gálatas 3, 15 al 18. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, ¿sí? ¿Ya lo tenemos?
Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿qué dice? Nadie es nadie. Lo invalida ni le añade. ¿Ok? Luego, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente. Ponga atención a todo lo que vamos a leer en este momento. No dice las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, previamente antes de la ley y ratificado ¿por quién? Por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar esa promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa entonces. Pero Dios la concedió a Abraham la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, de los 3 puntos que yo le mencioné la semana pasada me faltó uno, que es la promesa de Dios es superior a la ley. Fíjense, el apóstol Pablo, después de haber demostrado que la bendición de Abraham se recibe por medio de la fe en él, en Dios, ahora en este pasaje del versículo 15 al 18 va a comparar que esa promesa, que ese pacto que hizo con Abraham no se hizo con convenios humanos, sino que se hizo con convenios divinos. Ahorita van a entender un poquito más, mis hermanos. Recordemos que los judaizantes creían que eran salvos por simplemente ser descendientes ¿de quién? De Abraham. No, somos descendientes de Abraham, a nosotros nos dieron la ley. O sea, sí hay mucha jactancia en esto, pero el Señor va a llegar el momento en que va a transformar esos corazones también. Por eso tenemos que estar orando también por el pueblo de Israel, ¿sí? Eso no significa que nos hagamos judíos, ¿sí o no? La palabra misma nos manda a orar por ellos. Y ellos creían que eran salvos por ser descendientes y que según ellos la circuncisión los hacía partícipes de ese pacto, lo cual para Dios no fue así. No fue así, porque ni siquiera Abraham se circuncidó en el momento que Dios le habló. Pues muchos tiempos después, al menos unos 15, 20 años después fue cuando se circuncidó, más o menos. Pero Pablo continúa con el ejemplo de la fe de Abraham, usando su misma fuente de información de ellos, de los judaizantes. La misma fuente de información. ¿Cuál era la misma fuente de información que tenían en ese momento? Era la Torá, ¿verdad? El Pentateuco. Con eso mismo, por eso les decía yo la semana pasada, la palabra con la palabra se interpreta a sí misma. ¿Sí? Se interpreta a sí misma. Entonces, Pablo va a usar la misma palabra para derribar esos argumentos. Entonces, Gálatas 3:15 dice, hermanos. O sea, le está diciendo a ellos, hermanos, hablo en términos humanos. O sea, aquí el apóstol Pablo, miren, les voy a dar un ejemplo sencillo. Así como cuando decimos nosotros, es como cuando le jalas esto para acá y ya entiendes, ¿no? Entiendes a qué se refiere. Pero miren el ejemplo que va a usar el apóstol Pablo. Hermanos míos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios hizo un pacto con Abraham de la misma forma que lo hizo con Adán, el pacto edénico. De la misma forma que lo hizo con Noé, el pacto que hizo con Noé. De la misma forma que hizo un pacto con Moisés cuando dio la ley. De la misma forma que hizo con David cuando le prometió la descendencia eterna. ¿Sí recuerdan? Esos pactos los hizo Dios con ellos. Y hay otros pactos más, donde Él mismo lo emite, lo ratifica y lo confirma. Y como Él mismo lo emite, lo ratifica y lo confirma, ¿qué creen? Pues no puede ser anulado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Cuántos entendemos de los que estamos aquí? ¿Cuántos entendemos la diferencia entre un pacto
y un contrato. ¿Es lo mismo? A ver, abogados, ¿aquí habrá abogados? No, qué bueno, pero médicos hay un montón, ¿verdad? ¿Cuántos creen que no son iguales? ¿Sí o no? Ya, eso muy bien. ¿Son iguales? ¿El pacto y el contrato? Ok. Usted cuando se casó, oh, ¿qué fue lo que hizo con su esposa o su esposo? ¿Un pacto o un contrato? Díganlo, varones. ¿Un contrato? No, es que fui al registro civil. Dicen, no, no, ni eso. ¿Qué hizo varón? Un pacto con Dios hicimos tú y yo. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Mujeres, ¿qué hicieron cuando fueron al altar o ahí con el juez? ¿Qué hicieron? Mujeres, un pacto. Hicimos un pacto con Dios. No hicimos un contrato. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es una promesa? ¿Qué es un contrato? Pacto del hebreo berit, del griego diateke. Estos términos son comúnmente traducidos como pacto, aunque también en algunas ocasiones se define como alianza o también como testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay dos clases de ellos contemplados aquí en la Escritura. El primero es el pacto de un hombre con su igual, ¿sí? Con su similar, o de una nación con otra. Los términos de alianza se dan en común acuerdo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Hacemos un negocio, oye, te vendo esto, te lo compro, sí, hacemos un contrato de compraventa, como cuando compra un auto, ¿no? Se le dan un contrato y entonces hay acuerdos ahí. Y este acuerdo normalmente es bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque puede ser entre dos o más personas, ¿de acuerdo? Y todos los involucrados firman, ¿verdad que sí? Y el otro pacto que aparece ahí son los pactos hechos por Dios. Y estos son de un orden diferente. Los pactos que Él propone son propuestos por Él mismo de manera soberana a los hombres. Y el acuerdo es unilateral. Él los confirma, Él los ratifica. Amén. ¿Sí queda claro eso? Y la promesa en el contexto bíblico es un compromiso divino fundamental que trasciende simplemente la declaración humana. Un contrato es un acuerdo que se celebra entre dos o más personas, ya lo vimos, pero que en cualquier momento o desacuerdo puede sufrir variaciones, ¿sí o no? O incluso se invalida por otro mayor. Así de plano. O si alguno, oye, ya no quiero continuar, sí, pero hay cierta penalización. O sea, ¿sí? Pablo siguió con este ejemplo de la promesa de Dios a Abraham para hacerles ver que la ley fue después de la promesa y que la ley no invalida la promesa que le hizo a Abraham. ¿Sí recuerdas la semana pasada que estudiamos? Y lo que debemos aprender hoy nosotros de lo que Dios dice y hace es en confiar con todo nuestro ser en las promesas de Dios, en todas las promesas que Dios nos hace a través de su palabra. ¿Por qué? Porque primeramente el origen de la promesa es Él. Y segundo, Él mismo lo sella y lo ratifica sin ninguna intervención humana. En sus términos y condiciones, un pacto es incondicional y no depende del desempeño o el esfuerzo humano para cumplirlo, sino de su fidelidad. Y en cuanto a su duración y permanencia, es irrevocable. Estamos hablando del pacto de Dios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué es irrevocable? Porque permanecen, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Como lo cantamos hace un momento, ¿verdad que sí? Exaltamos esa inmutabilidad de Dios por su fidelidad. Él no dice hoy algo y mañana lo cambia. No es como nosotros. Él es firme en sus dichos, ¿verdad que sí? Mi hermano, siempre será Dios quien haga pacto con el hombre. Aquellos que han hecho un pacto con Dios y que te hago una promesa y que me dejo el cabello largo y que no sé qué y que por acá.
a veces no se cumple. No se cumple. Una u otra cosa no se cumple. Por eso siempre será Dios quien haga el pacto con el hombre y nunca será el hombre quien lo haga con Dios. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos fallamos. ¿Verdad que sí? Porque cuando ve que algo ya no le conviene o ya no nos conviene, lo queremos cambiar. O simplemente si ya no nos gustó, lo queremos cancelar o anular. Oh, no, ya me están cobrando demasiado, se pasaron en la línea telefónica, ¿no? Por decirlo así, no sé. O en la compra de los muebles en Coppel, me están cobrando intereses más. Hermano, pues si venía en el contrato, pues, y firmaste, lo aceptaste. Aceptaste ese convenio. ¿Verdad que sí? Entonces, pues ahí estás y ya estás llorando, ya lo quieres cancelar y hasta anular de ser posible. Por eso algunos hombres no son fieles a sus esposas, porque no han sido fieles al pacto. El hombre que no está satisfecho con su esposa quiere anular ese pacto que hizo en el altar. Y no debe ser así. El compromiso que se hizo con tu esposa, con tu esposo, fue delante de Dios. Dios nos ayude a ser como Él en nuestros compromisos, principalmente con nuestra esposa, primeramente, con nuestros hijos, con Dios. Si usted ha creído en el Señor, también con Dios, tiene que ser fiel. La promesa que Dios dio no solo fue a Abraham, sino también a Cristo. Gálatas 3:16 en Nueva Traducción Viviente dice: Dios nos ha dado las promesas a Abraham. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Nueva Traducción Viviente, Gálatas 3:16. Bueno, algo pasó aquí. ¿Lenguaje actual? Bueno, yo puse una traducción aquí, pero no me acuerdo. El caso es que Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo Jesucristo. Ahora, lo que sigue, esto que acabamos de leer, revela una verdad maravillosa. Que cuando Dios hizo esta promesa, no solo a Abraham la hizo, sino también a Cristo. Por eso dice: y a tu simiente, como están leyendo ahí, la cual es Cristo, y a tu simiente. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como dice ahí, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso es sin duda que se refiere a Cristo. Y para entenderlo mejor, vayamos a ese momento. Acompáñame rápidamente a Génesis. Esta palabra de hoy la vamos a dividir en dos partes: la promesa y la ley. Vamos a Génesis 15, por favor. Porque si se acuerdan, pues estuvimos leyendo que ahí la semana pasada, cómo Abraham, Dios le está prometiendo a Abraham, y Abraham le dice: Señor, o sea, me vas a bendecir tanto, y pues, o sea, ¿para quién van a hacer todas estas cosas si no para mi siervo Eliezer? Y el Señor le dice: no, va a ser para tu descendencia. Y ahí fue que en el versículo 6 del capítulo 15 dice: creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Pero ahora vámonos al 18, porque ahí en el versículo 8, perdón, 15:8, porque Abraham, ok, sí, Señor, gracias. Ahora Abraham, por la historia cultural que traía o que se estaba viendo en ese momento, él buscó la confirmación de Dios y la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. No la seguridad de lo que Dios decía, la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios. Nosotros también anhelamos la seguridad cuando pedimos su dirección, pero podemos estar seguros de que lo que hacemos es correcto si hacemos lo que la Biblia dice. Abraham no tenía la Biblia como nosotros hoy, nosotros sí. Entonces, fíjense, el versículo 8 dice:
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9. Y le dijo: ok, ¿quieres que ratifiquemos esto? ¿Quieres que confirmemos esto? Este pacto entre tú y yo. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó todo, Abraham tomó todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves porque estaban partidos los animales ahí. Y ahorita van a entender más qué estaba pasando ahí. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham, así como cuando están las moscas ahí, ¿no? Y las ahuyentaba. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Sáltense por favor al versículo 17. Y sucedió que puesto el sol ya oscuro, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto está tremendo, mis hermanos. En la antigüedad, en aquellas culturas, los pactos se ratificaban mediante rituales de corte de animales. Tremendo, ¿verdad? Se partían los animales a la mitad. Y este tipo de pacto se llamaba en hebreo berit. Berit. ¿Y sabe qué significa berit? Cortar. Ahorita van a entender más. ¿Qué hacía este pacto? ¿Qué hacían? Se cortaban los animales por la mitad y se colocaban en hileras. ¿Sí? Se colocaban en hileras. Lo que hacían o celebraban era un pacto y debían de pasar los contratantes, los contrayentes de ese pacto, debían de pasar entre los animales. Era un ritual. Debían pasar entre los animales. Y al hacerlo así, ese acto simbolizaba, y cada uno de los contratantes decía: que me suceda lo mismo que a estos animales si no cumplo mi parte del pacto. ¿Quién quiere un pacto así? Pues Dios sí lo hizo. Como Abraham, por ser hombre, no podía pasar entre los animales para confirmar ese pacto, porque para que hubiera un acuerdo tenían que pasar los celebrantes de ese pacto, pero Abraham no podía porque iba a fallar. Iba a fallar en el pacto. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios por él. Y Dios conoce nuestra debilidad como hombres, por lo que Él mismo recorre 2 veces entre los animales cortados. Una por Él mismo y el otro recorrido por su simiente, por Cristo, quien fue cortado por nosotros en la cruz, quien se hizo maldición por todos nosotros. Él pasó por ti y por mí, porque fallamos, porque no pudimos cumplir la ley, porque Él no falla el pacto, tuvo que hacerlo por nosotros. Él fue cortado, fue llevado a la cruz en nuestro lugar. Eso fue lo que hizo Dios. Ahí estaban presentes la Trinidad. Cuando Abraham no buscaba a Dios, fue Dios quien lo llamó, así como a ti y a mí. Y le dijo que dejara todo y si creía en Él lo iba a bendecir. Qué tremendo y qué hermoso es saber que tú y yo no tenemos la necesidad de ser cortados por la fe en Cristo Jesús. Que fue Dios mismo sabiendo nuestra condición y nuestra debilidad. Y la ley que vino mucho tiempo después, 430 años después, y que por ahí a lo mejor los que conocen la Biblia, oye, pero es que esa cuenta no cuadra, que 400. Tranquilo, hermano, no desvíes tu mente ni tu corazón del verdadero propósito. La ley que vino mucho tiempo después, ese pacto no lo anula. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros hoy de Dios en esta ilustración de Pablo, en lo que Dios hizo cuando hizo el pacto con Abraham?
Sin duda que nuestro Dios es fiel, que es un Dios inmutable, que es un Dios que no cambia de opinión según el estado de ánimo que se encuentre o que amanezca. Ni por lo que haga o deje de hacer el hombre, Él es inmutable, se mantiene firme, que es confiable porque no es como nosotros. Él pasa por ti y por mí. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así de ese tamaño es la promesa y la fidelidad y la inmutabilidad del único Dios verdadero. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Por eso confiamos en Dios, por la fidelidad de Él. El hombre puede ser salvo solo por la fe en Él. Mis hermanos, usted, si todavía no entiende el tema de la salvación, solamente crea en Jesús, crea en Cristo. Como les pregunté la vez pasada, si le preguntan, si tú hoy te llama el Señor a cuentas, ¿a dónde vas? Pues yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque he creído en el Hijo de Dios. Él me da la salvación. Amén. Y no hay obra alguna que hagamos para ganar su favor, porque la promesa es antes de la ley. Y que el cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham y sus descendientes físicos y espirituales no son por un cumplimiento legal, que debemos obedecerla. Ahorita vamos a entrar ya en ese tema. Pero no nos salva por hacer las obras. Aquel joven rico que les decía yo se acercó a Dios. ¿Qué me falta, Señor? Todo lo he hecho. ¿Qué pudiera faltarme? Estoy al 100. Ándale, vende y todo y dáselo a los pobres. En ese momento se dio cuenta que ni amaba a Dios y ni amaba a su prójimo. Gálatas, Villahermosa Sur, la ley queda nula ante la promesa de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Vamos a ver, versículo 19. Ay, casi cumplí con el tiempo. Muy bien. Me emociona, es que tuve que cortarme, hermano, porque es un tema hermosísimo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19, ahí en Gálatas 3. Fue añadida a causa de las transgresiones. Imagínense a los judíos preguntarle: a ver, Pablo, entonces, a ver, tú estás dando todo este argumento, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué se molestó Dios en darnos una ley y hacer todo un ritual y infundir temor y temblor? En aquel momento cuando se estaba dando la ley en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Todo se oscureció, la tierra temblaba, habrían truenos y la gente, los israelitas decían a Moisés: Moisés, no, mira, mejor ve tú, habla tú con Dios y todo lo que Él nos diga lo vamos a hacer. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿de qué sirvió todo ese show? ¿Era acaso un espectáculo? No, se estaba dando la ley. Y si usted piensa un poquito más, ese mismo acto, la oscuridad, los relámpagos, el temblor, se dio cuando se estaba dando la gracia en la cruz. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo entregó el Espíritu, hubo oscuridad, hubo temblor. Se estaba dando la gracia. Un mismo acto. Pero en uno fue la ley y en el otro fue la gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Mis hermanos, la ley sirve. Esta es la ley de Dios y sirve mucho para todo. Y sirve mucho para la vida del hombre. La ley fue añadida a la promesa, no la promesa a la ley. Y fue añadida con un propósito: mostrarnos a nosotros, a la gente, nuestro pecado, nuestras transgresiones. Como afirma Pablo, la ley no anuló ni añadió condiciones a la promesa.
No se le sumó un contratito más, una cláusula más, así como al contrato que firmamos nosotros. No. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue dada para revelar el pecado en su verdadero carácter como transgresión y ofensa a nuestro Dios. El pecado es errar al blanco, es lo que significa pecado. Es como levantar el puño en el rostro de Dios. El pecado existía antes de la ley, pero el hombre no lo reconoció. Cuando Noé, el pregonero de justicia, ¿sí se acuerdan? Él estaba pregonando. No estaba pregonando la ley propiamente, estaba pregonando que creyeran en Dios, que confiaran en Dios, que cambiaran su manera de vivir. El pecado existía antes de la ley, pero el hombre no lo reconoció como transgresión. Y como no lo reconoció, tampoco quiso tener fe. ¿Cuál Dios? ¿Cuál lluvia? Noé, nunca ha llovido. ¿De qué nos hablas? Nunca ha caído agua del cielo. Hay agua aquí abajo, pero, o sea, ¿cómo? No creyeron. La ley nos viene a enseñar lo que es bueno, lo que es recto, lo que es justo delante de Dios. La ley nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra su santidad y el deseo de que vivamos bajo esa ley por nuestro bien. No para salvación, sino por nuestro bien. Y también nos muestra la grandeza de Dios, nos muestra el carácter y la grandeza de Dios. Romanos 3:20 en traducción lenguaje actual dice: la ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Es decir, que la ley nos muestra nuestra miseria, nuestra verdadera condición antes de Cristo. Antes de Cristo. Y es triste, mis hermanos, que en algunos lugares, en algunas iglesias cristianas, elevan más al hombre. Ay, no, pobrecito de ti, Dios te ama. Dios, sí, claro, Dios me ama, pero tengo que reconocer mi miseria y mi pecado. La ley nos muestra nuestra miseria y que somos pecadores. Sí, porque muchos nos encontrábamos hundidos en la mentira. Muchos nos encontramos en adulterios, en fornicaciones, en celos, en iras, en contiendas, en robos, en idolatrías, en borracheras, en lujurias, en pornografía. Así estábamos antes. Y muchas cosas más que la misma ley lo menciona como pecado. Pero también la misma ley nos muestra la necesidad de un mediador, de que alguien pague por nosotros, de que alguien diga: ¿qué? ¿Y entonces qué hacemos, Señor? Si soy pecador delante de ti, ¿qué puedo hacer? Solo cree. Es por eso que una vez que Dios instaló al pueblo de Israel en el desierto, dio sus leyes por medio de Moisés como mediador. No para traerlos cortitos, ni para ser un legalista, ni un Dios dictador como muchos creen, sino que era una manera de acercarse a Dios, porque Dios es santo. Pero Dios, sabiendo que nadie puede cumplir el mandato, ni aún en ese momento, permitió los sacrificios. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído? Permitió los sacrificios. Sí, en Levítico, el sacrificio por el perdón, el sacrificio por esto, por el otro, por el otro, por el otro, no me acuerdo muy bien. Pero permitió los sacrificios: traerás esto, esto o esto, para poderte limpiar, para poderte presentarte delante de Él, el inocente por el culpable, para ser absueltos de toda culpa. Pero este sacrificio animal no era para siempre. Necesitábamos un sacrificio mayor, para siempre, un sacerdote, un mediador para siempre, y ese es Cristo. ¿Cómo habría de ser mala la ley? A ver, judíos, imagínate a Pablo diciendo: a ver, judíos, ¿cómo va a ser mala la ley?
Mis hermanos, ¿cómo va a ser mala la ley? Aquellos que no se quieren acercar a Dios porque dicen, no, es que tengo que cambiar toda mi vida. Bueno, pues sí, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Señor. No, es que la ley, la religión, así dicen algunos, ¿no? Es muy rigurosa, es muy legalista. No conoces la ley. ¿Cómo habría de ser mala la ley si esta me enseña a no faltarle al respeto a Dios? Me enseña a honrarlo a Él. Me enseña a tener un tiempo, cómo debe ser mi tiempo de comunión con Él por medio de la misma ley. Me enseña a no mentir, me enseña a no robar, me enseña a no codiciar, me enseña a tener una buena conducta, me enseña a ser honesto en los negocios. Me enseña a andar con rectitud. Me enseña a amar y a perdonar a mi prójimo. Me enseña todo lo que debo hacer, no para ser salvo. Me enseña todo lo que debo hacer para hacerlo, pero no para ser salvo, porque ya soy salvo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sino porque ya soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso lo hago y lo obedezco. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Creyó y luego obró. El libro de Levíticos, por ejemplo, mis hermanos, está lleno de leyes que si las naciones de este mundo pusieran atención en ellas, tendríamos un mundo mejor. Mandatos que nos enseñan que lo que debo hacer para no ofender principalmente a Dios y a nuestro prójimo, y lo que debo hacer después de haber pecado. Oh Señor, es para que digamos, oh Señor, cuánto amo tu ley. Romanos 7:22, nueva traducción viviente, dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Así la amas tú? ¿Así la buscas? ¿Así la procuras? ¿O desde hace cuánto no lees la palabra de Dios? ¿Cómo quieres que Dios te ayude? ¿Cómo quieres que Dios te guíe? ¿Cómo quieren, mi hermano? ¿Cómo quieres? ¿O cómo queremos si no buscamos su consejo? En lugar de eso decir, Señor, oh, cuánto amo tu ley. Salmo 119, 97. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Dios me guarda, la ley de Dios me da paz. Salmo 110, es más, el Salmo 119 es tan hermoso, es de mis favoritos. Léalo. Ay, no, tiene muchos versículos, hermano, me cansa. No amas su ley. El Salmo 119 te llena de fe, de esperanza en lo que has creído. Salmo 119, 165 versículos, hermano. Sí, más. Los que aman tu palabra, traducción lenguaje actual, los que aman tu palabra, tu ley, disfrutan. Hermano, vaya la palabra de Dios. Vaya la ley. Los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz y no sufren ningún tropiezo. La ley, que es la palabra de Dios, me hace muy feliz más que cualquier cosa valiosa en esta vida. Salmo 119, 162, Reina Valera. Me regocijo en tu palabra. Hermano, la palabra de Dios, la ley de Dios nos tiene que causar deleite. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos. Sí, de pronto crea alguna confrontación, porque te dijo mentiroso. No fui yo, fui la palabra. Porque te dijo ratero, porque te dijo adúltero. Hermano, eso que estás sintiendo está provocando algo para que tomes dirección hacia un lugar, que es nuestro tema. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos.
La ley me protege del pecado. Miren, Salmo 119:9. Es para los jóvenes, pero es para todos. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede andar un joven por caminos rectos? ¿Saben cómo? Con guardar la palabra de Dios. Todo cristiano, ¿usted es cristiano? Deberíamos exclamar cada mañana, después de meditar en el estudio de la palabra de Dios, decirle: oh Señor, qué hermosa es tu ley. ¿Cómo no va a ser buena si me enseña todo acerca de ti? Todo lo que te agrada, todo lo que te desagrada y todo lo que yo necesito para agradarte. Le damos otro fuerte aplauso al Señor. La ley misma nos confronta, hermanos. Y por eso aquí están las siguientes preguntas. La siguiente pregunta: ¿medita usted en la ley de Dios? No responda. No responda. Porque si tiene días, semanas, meses que no medita. ¿Qué es meditar? Meditar es como cuando no es una comparación, es un ejemplo simplemente. Como cuando las vacas están rumiando el alimento. Es absurdo, ¿verdad? Pero las vacas de pronto se sientan después de comer en el día, van en la tarde, bajado el sol, se sientan, ¿sí lo han visto? Se echan debajo de los árboles, ¿sí lo han visto? Y de pronto las ves así. Y no están así, están así. ¿Se acuerdan de pronto lo que comieron en la mañana y dicen, lo traen de vuelta y pues así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Se tiene que meditar. Pero si tienes días que no agarras la palabra, no creas que conviniendo a la iglesia. Y te lo digo con temor y temblor, hermano mío, hermana mía. No conoces a Dios. Todavía no conoces al Señor. Esto es lo que molesta, no de mí, no me escuches a mí, es la palabra. Esto es lo que incomoda de la palabra de Dios, porque nos dice la verdad. Nos dice la verdad. Ahora, si tú que meditas en la palabra del Señor, no, yo sí leo ¿encuentras deleite en ella? ¿Está siendo transformada tu vida por lo que ahí dice? La ley, mis hermanos, es cumplida por Jesús y reducida a 2 mandamientos grandes: amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Esto quiere decir que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no hubo un mediador, como cuando se entregó la ley a Moisés. Moisés era el mediador. Pero el Hijo de Dios y el Padre dicen que ellos son uno solo, uno mismo son. Y en esa confirmación del pacto, cuando pasaron entre los animales cortados, la Trinidad estaba presente. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. No es necesario responder y entrar a la profundidad y a la exégesis de esto, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas? Por supuesto que no, dice Pablo, de ninguna manera. Imagínense que estas palabras se lo están haciendo los judaizantes a Pablo o los gálatas. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no es así. La ley es muy
buena, muy buena, porque confirma la promesa de fe. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. La ley confirma la promesa de Dios. La ley es muy buena y confirma esa promesa. Pero sin el Espíritu Santo, mis hermanos, si yo nada más quiero agarrar la pura ley para ganarme el cielo y no tengo el Espíritu Santo, me condena, la ley me condena. Como ahorita que estamos escuchando la palabra, el Espíritu es el que redarguye de juicio y de pecado. Es el Espíritu de Dios el que te está diciendo: no lees, no soy yo, no lees, no me buscas. Entonces nos condena, no nos da vida y nos pone bajo maldición. Y hoy usted y yo entendemos que la ley no nos da vida. Ya quedó clarísimo eso, ¿verdad? Pero debemos obedecerla. ¿Debemos obedecerla? Amén. Romanos 7:13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, ahí está, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera. ¡Qué pecado, Señor! Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Las Escrituras, mis hermanos, declaran que todo hombre es prisionero de pecado. Sí, aunque se sienta libre allá afuera, es prisionero del pecado. Pero el que las Escrituras declare que todo lo encierra en el pecado, eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos hace ver la necesidad de un Salvador. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, confrontándonos a través de una predicación o por la predicación del Evangelio, por una prédica aquí, en tu corazón sientes esa confrontación, sientes ese compugido, te sientes así, sí es cierto, por esa verdad que te está diciendo la palabra del Señor por medio del predicador. La ley produce en nosotros la necesidad de arrepentimiento. ¿Qué hago entonces? ¿Se acuerdan que cuando Pedro estaba predicando ahí después de recibir el Espíritu Santo y se le juntaron un montón y ustedes mataron al santo? ¿Se acuerdan? Al justo. Y ellos empezaron a sentirse así tristes, conmovidos por la palabra que estaban recibiendo. Y entonces dice: Pedro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Arrepiéntanse y crean en el Señor. Eso es lo que produce en nosotros la necesidad y de pedir perdón a Dios por ese pecado mostrado por la palabra expuesta, y a cambiar de mente para llevarnos a la cruz. Pero es muy triste, mis queridos hermanos, que muchos aún están ahí erguidos en su orgullo, en su soberbia, y aún a pesar de la predicación de la palabra de Dios que te llama al arrepentimiento, sigues creyendo que tú estás bien porque diezmas, porque no faltas a la iglesia, porque sirves mucho y te declaras justificado ante Dios, pero aún no has perdonado a tu hermano de la fe o en la carne también. Aún no has perdonado a esa persona. Demuestra que has perdonado a esa persona. Te perdono, hermano, me ofendiste, pero te amo porque Jesús hizo eso en mí. No tratas bien ni amas a tu esposa con respeto como debe ser. Déjeme decirle algo, mi hermano. Si usted está en esa posición,
aún no conoce el significado de la ley. La ley, mis hermanos, fue dada para conducirnos a Cristo. Nos lleva a Cristo, nos lleva a la cruz. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, condenados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ahorita van a entender esta palabra, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo en griego es paidagogos, ¿sí? Se refiere a un tutor o guía que cuidaba y educaba a los niños en la cultura grecorromana. No era el maestro principal, sino alguien que los acompañaba, que los corregía y que los llevaba y los guiaba hacia su fin. Y esto mismo es la función de la ley, de la palabra de Dios. Nos muestra nuestro pecado, nos guía hacia la fe y nos prepara para recibir a Cristo. Amén. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ese tutor, bajo ese vigilante. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, vengan a los discipulados. No nos vamos a meter en esto. Ya es más, yo no lo voy a tocar, es que lo toque el maestro que sigue en el discipulado. Así que vengan. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué? En su muerte, en su resurrección, cuando creímos. Cuando creímos, morimos juntamente con Cristo. Y como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Y como eso sucedió, pues estamos revestidos. Cristo nos quitó esas ropas sucias de pecado que traíamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas ropas sucias que traías? De pecado, de suciedad, de maldad, de mentira, de deshonestidad, de engaños, de robos, de lujurias, de pornografías, de desviaciones. Cristo quita esa ropa, la quema, la clava en la cruz y nos reviste de unas nuevas ropas blancas. Amén. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Dios. Él se lo merece. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. Mis queridos Gálatas, judaizantes, ya no hay judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. ¿En la carne? ¿En la carne? No, en la fe. Y somos herederos según la promesa. Gracias a la fe en Cristo, mis hermanos, no estamos bajo esa ayo, bajo esa tutela de la ley que solamente nos mostró el pecado. Gracias a la fe, todos los que creemos en Cristo somos uno en Él. No hay judío, no hay griego. Si somos de Cristo, somos del linaje espiritual de Abraham y herederos de la misma promesa. Yo quiero ir concluyendo, mis hermanos. Finalmente, Pablo termina su defensa con una ilustración interesante. Esto lo vemos en Gálatas 4, 1 al 7, porque hasta ahí va la continuidad de todo el mensaje que nos está dando en su apologética. Hablando del ayo, hablando de la ley, dice Gálatas, en Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo para darle un mejor entendimiento. Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere, aquí ejemplifica Pablo, pone la ilustración.
Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos hijos no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, los hijos. Tienen que obedecer a sus tutores. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Cuando alguien muere, cuando alguien deja un testamento, ¿sí? Cuando alguien muere, deja un testamento. Bueno, si le dio tiempo, ¿eh? Si no, deja problemas. Pero cuando se deja un testamento, mis hermanos, una vez que la persona fallece, ya nadie hace nada. Nadie puede introducirle nada a ese testamento, o no debiera. Solamente los tramposos lo hacen, ¿verdad? Pero no se debe, porque se debe hacer la voluntad del que lo emitió. ¿Sí o no? Entonces, ¿en dónde me quedé? Eso es el versículo 3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Éramos esclavos del pecado, mis hermanos. Vivíamos bajo el sistema, yo creo y creo así, que vivíamos. Dios nos va transformando y nos ha ido transformando. Pero hay cosas que ya no hacíamos, que ya no hacemos, que hacíamos. ¿Sí o no? Hay cosas que ya Dios nos liberó de ellas. Hay otras con las que estamos batallando, quizás todavía, cuestión de carácter, pero las cuestiones que realmente conocemos, que sabes que no es bueno mentir, que sabes que el adulterio es pecado, que sabes que la fornicación, que la pornografía no es buena, esas definitivamente, mis hermanos, no deben estar en nuestras vidas, no deben estar en nuestros celulares, nada de eso. Cuando aquella mujer que la querían apedrear porque la encontraron en el acto y que muy malamente nada más presentaron a la mujer estaba en el suelo y Jesús también ahí. Y Jesús dijo lo que le dijo a esas personas: a ver, el que esté libre de pecado, le tire la primera piedra. Se fueron. ¿Por qué? Porque la palabra, Jesús, que es la palabra, ¿se acuerdan? El Logos los confrontó, y desde el más pequeño, dice la palabra, hasta el más viejo, se fueron. Y luego le dice a la mujer, le levanta el rostro. Imagínense ese momento hermoso. Mujer, mira, ¿dónde están los que te condenaban? No hay nadie. Vete y no peques más. A ver, ¿ya no pecó jamás esa mujer? ¿Qué dicen? Claro, vete y no peques más. ¿En qué sentido le estaba diciendo eso? En ese pecado. En ese pecado. Y nosotros sabemos qué pecados, por la misma palabra de Dios, ya no deben estar en nuestras vidas. Ese pecado, mi hermano, no te deja avanzar en la fe. Y eso es lo que sucedía antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, como tú y como yo, pero sin pecado. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como hijos propios. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Todas estas cosas maravillosas sucedieron cuando usted creyó, en los cuales el Espíritu mismo nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Así vivíamos antes, mis hermanos, como niños bajo la tutela de esa ley,
sin poder disfrutar la promesa dada. Y era necesaria la ley para llevarnos a Cristo, mis hermanos, encontrar nuestra redención en Él. Y en el momento perfecto, en el tiempo de Dios, por esa ley, por escuchar la palabra de Dios, es que encontramos el camino hacia la cruz. Enviado y nacido bajo la ley, nuestro Redentor, para rescatarnos de esa esclavitud, para ser cortados, para ser cortado, Él, Cristo, por ti y por mí. Gracias a la cruz, ya no somos esclavos, pero gracias a la ley que nos mostró nuestra verdadera condición. ¿Tú lo has visto así? Gracias a la ley que nos mostró nuestra condición y nuestro camino. Y Dios, que es tan bueno y tan rico en misericordia, todavía añadió promesas, herencias. La ley, mis queridos hermanos, nos conduce, siempre nos va a conducir hasta ese momento que es la cruz de Jesús. La ley, cuando la empezamos a escuchar y obedecer, nos condujo a ese momento glorioso. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador? Y por Él fuimos abrazados por la gracia que se derramó y nos hizo parte de una familia. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos dependiendo de la fe y no de las obras de la ley para la salvación? Hermano, ¿cómo sabes tú, cómo tú tienes la seguridad de que eres salvo? ¿Cómo puedes estar seguro? Por la fe. El Espíritu de Dios da testimonio de eso. Después de haber creído, el Espíritu empieza a hacer la obra regeneradora en nosotros y nos empieza a cambiar. Empezamos a entender la palabra de Dios. El Señor nos abre las Escrituras. Entendemos su voluntad. Entendemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero en el amor de Dios, mis hermanos, te digo, no es solamente de venir, es una relación. Abraham, la historia de Abraham nos muestra una relación con Dios. Caminó con Dios. Aquellos hombres que fueron antes de la fe caminaron por la fe en Dios. Por la fe Abel, por la fe Enoc caminó. Imagínate, Enoc vivió solamente 350 años, 365 años. ¿Dónde aprendió la fe? Seguramente se sentaba con Adán, porque todavía le tocó conocer a su abuelo, si ustedes sacan cuentas, y Enoc le decía: abuelo, cuéntame del Señor. ¿Cómo era tu relación antes de pecar? ¿Cómo era ese momento cuando tú estabas con Él? Cuando platicabas, cuando te mostraba los animales. ¿Cómo era? Y la fe de Enoc lo traspuso. No vio la muerte. Por la fe Matusalén, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe. Mi hermano, ¿tú estás seguro de tu salvación? Te voy a invitar a que te pongas, porque de pie, porque tú puedes decir quizás, como los israelitas, los judíos le dijeron a Pedro: ¿y qué hago? ¿Qué hago? A mí me invitaron a la iglesia porque mis problemas se iban a solucionar. Sí, tus problemas espirituales, si crees en Jesús. Los otros problemas, Dios dirá.
Pero el problema, el gran problema que tiene el hombre es espiritual. Está enemistado con Dios. No puedes amar a tu hermano. Pero la ley, lo que has escuchado hoy, mi hermano, la palabra de Dios, esa es la que hoy te va a llevar a la cruz.